Recording in progress. Hola, buenos días. Buenos días, Liz. Buen día, Liz. Buenos días. ¿Implementaron el código que estaba en el video? Muchachos, ¿implementaron el código? Yo sí pude. Sí. Yo no pude. ¿Y eso? Por la aplicación Java que, bueno, me estaba tirando eh, error, no sé, no pude colocar. Bueno, al menos yo no pude. ¿No pudo crear el proyecto? No, yo no. Pero el proyecto anterior, el de las variables, lo pudo hacer. El que, de ejemplo que sale ¿Sí? El de que mi yo proyecto, no, el que yo les estaba explicando, que terminé de explicarles ayer. de funciones, No, de las variables. El Liz, proyecto donde están los tipos de variables, que les expliqué las variables primitivas, las variables wrap, las constantes. Lo pude implementar. Una consulta. ¿Sí? Bueno, yo creí que solo tenemos que, por ejemplo, no implementar el código que está así como tal en el video, sino que, por ejemplo, yo creí que tenemos que hacerlo tal como usted nos mostró. Yo estaba haciéndolo más bien como una entrada a nivel gráfico, pues, con Sí, interfaz a no, nivel gráfico. no hay ningún problema. Utilizo Pero no, el por option ejemplo, pane. sí, ese, pero Sí. por ejemplo, si yo quería ese option panel, quería que ahí se guardara o bueno, que leyera la nota de participación, me daba un error que era de string, que no podía convertir string a float. Sí, eso era lo que estábamos hablando ayer, que todo lo que se ingresa en la ventanita del input dialog, aunque sea un número, lo toma como string. Entonces ahí es cuando me dijeron, es más, ¿cómo le diría? Para algunas personas es más cómodo utilizar el escáner, que es la forma en cómo se entran los datos aquí en este ejercicio, porque aquí se entran directamente acorde con el tipo de dato. Por ejemplo, aquí. ¿Qué significa esto? Next float. ¿Por qué next float? Porque participación es un float, ¿verdad? En el caso del option pane, ¿verdad? Lo que habría que hacer es realizar un proceso de conversión. ¿Verdad? ¿Por qué? Digamos, sí, aquí todas las notas son, sí, todos son números acá. Eso estaba pensando yo, por ejemplo, definir todas las como string y después hacer la conversión de string O sea a que float. aquí prácticamente necesita dos variables por cada entrada de datos. O sea que necesito una variable string para guardar ahí directamente lo que se ingrese por el input dialog, ¿verdad? Y Luego que después acá, para sí, guardar luego, el valor, exacto. ¿verdad? Luego que ha capturado ese dato en la variable string, en la siguiente línea, inmediatamente usted agarra la otra variable que definió para ese fin y ahí guarda el dato ya convertido. En este caso sería convertirlo a un float. Ese es un buen ejercicio para poder practicar lo que son las variables de tipo wrap y lo que son los métodos de conversión. Como en el ejercicio de ayer, Lee, que por ejemplo definía como una float y después definió una variable tipo byte normal, ¿verdad? Para guardar ahí, pero la conversión ¿cómo se llama? De float a byte. Sí, Como lo ahí, que a ver si explicaba. recuerdo. Sí, y aquí, por ejemplo, que se entra en una variable que es string, por decir algo, déjenme ver estos nombres. Supongamos que participación fuera un string, ¿verdad? Entonces tendría que, no, bueno, lo voy a hacer acá. Te diría
Aquí. Ok. Entonces, en este string, en esta variable, yo tendría que poner, ¿verdad?, el show input dialog, ¿verdad? Entonces aquí ingreso los datos. Ingreso los datos. ¿Pero dónde los estoy ingresando? En este caso sería nota de participación. Nota de participación. ¿Qué es esto? ¿Ok? Bueno, entonces tengo la nota ya capturada en la variable partic. Pero la variable partic es string. Entonces no la voy a poder utilizar, por ejemplo, en un tipo de operación, perdón, como esta, porque es una operación aritmética. Así que yo debería de decir, siendo participación el float, o sea, usando esta variable que es la numérica. ¿A quién tengo que convertir? O sea, que, sí, exacto. ¿En qué tipo de dato lo tengo? Ahí está, lo tengo que float. convertir en float. Entonces acá, ¿verdad? Ya tendría yo que utilizar, creo que sería el float value. Sí. Bien, después sigo el proceso normal. El asunto es convertir esto al tipo de dato que es esta variable. Ya de ahí sigo operando de forma normal. Entonces ya participación, sin problema, yo lo puedo utilizar acá. Te repito, esto es con el option panel. Si ustedes optaron por hacer el ingreso de datos con el input dialog. Entonces todo lo que se va a capturar por el input dialog se define automáticamente como un string, ¿verdad? Por lo tanto, la variable a donde yo digo variable tal es igual al input dialog, esa variable tiene que ser string. Y si después yo ocupo hacer un proceso aritmético con esa variable, voy a tener que convertir, perdón, como el string es un dato de tipo wrap, es un wrap, entonces me permite el acceso a los métodos de conversión de tipo. ¿Quedó claro? Sí, entonces básicamente si yo quisiera hacer eso, por ejemplo, hacer esa entrada, pero en modo gráfico, por ejemplo, como dice usted, entonces cuando es así el input dialog, entonces tendría que definirlo como una string para hacer eso y después convertirlo al dato que lo ocupa. O sea que la variable de la línea donde nosotros ponemos el input dialog, esa variable, o sea, esta variable, la que utilizamos para guardar lo que se escribió en el input dialog, esa no es la variable con la cual yo voy a trabajar. Simplemente su propósito es capturar el dato. De ahí ese dato yo lo tengo que convertir. Y cuando realice ese proceso de conversión, la variable en donde yo guarde el resultado de ese proceso de conversión es la que voy a ocupar para realizar operaciones aritméticas. Ok, ya entendí cómo hacerlo. Gracias. Ok. Entonces, Una tal como, pregunta ya voy, tal, sí, ya extra. voy. Tal como les comenté ayer, para ustedes es opcional. Si a ustedes se les hace más cómodo utilizar el escáner para el ingreso de datos, no hay ningún problema. Lo pueden utilizar. Si se les hace más fácil utilizar los métodos del JOption Panel, pues también no hay ningún problema, los pueden utilizar. Eso ya es decisión de ustedes. Yo solo voy a revisar que ustedes definan de forma correcta los datos y que capturen los datos que tienen que capturar, para lo que es el proceso de análisis del ejercicio. Dígame. Fíjate que yo tengo un problema con esa opción de show input dialog. ¿Qué Me problema sale un tiene? error ¿De con qué? respecto a las variables. Dice que variable JOption panel me sale en rojo. Y ahí importó la librería. Sí, la librería está importada ahí. Incluso eso era algo que yo estaba haciendo cuando usted estaba explicando las Ajá, variables. Yo las iba copiando. O sea, lo que ajá. usted estaba explicando yo lo iba typeando.
y me sigue saliendo el error. O sea, tal como usted me lo puso, a mí me salía error. ¿Puede compartir pantalla? Ah, fíjate que estoy desde el teléfono. Sí. Ah, pues no, y está en Sí. su casa, ya voy, está en su casa. Sí, eso sí. Ahí lo único que podría hacer es que me mandara una captura de pantalla al foro para yo verlo, porque Ah, sí. sí necesito ver el código. Sí, es que el error me imagino que se refiere a, por ejemplo, el error literal dice que no puede encontrar el símbolo. Cuando eso dice que no puede encontrar el símbolo y no sé qué parte del código le marca en rojo, si se le marca en rojo el JOption Pane es que no está encontrando la librería que necesita para utilizar. Si le No, marcara... sí, disculpe, fíjate que sí estaba viendo otro código, pero efectivamente el de las variables, que era el que estaba viendo con usted, que le dije que lo estaba typeando cuando usted lo estaba explicando, aquí está Ajá, importada la librería, y sí. lo que sale en rojo es el show input dialog. Es que el show input dialog también forma parte de la librería de JOption Pane. Los dos, el No, show entonces y sí el me input. imagino que Entonces ahí sí sí, tengo que ver el código. sí. Ahí cualquier cosa yo se lo pongo en el Y tome foro captura y me lo sube al foro. de él. Sí, Gracias. alguien, a la orden. ¿Alguien más iba a preguntar? Yoli, fíjese que cuando esto, por ejemplo, en el ejemplo anterior que usted nos enseñó de las variables, Sí. yo copié y pegué el código. Bueno, solo lo único que cambié fue el que era el nombre de cómo tenía el proyecto, ¿verdad? Pero fíjese que me sale subrayado en amarillo algunas variables. Ok, eso es normal. Hay que distinguir entre lo que es subrayado en rojo, que eso es un error de compilación, ¿de acuerdo? Entonces ahí el programa no se puede ejecutar sin antes corregir los errores de compilación. Y lo que se subraya en amarillo. Lo que se subraya en amarillo se conoce como warning, advertencia, ¿verdad? Creo que su programa se ejecuta. ¿Se ejecuta su programa? ¿Lo probó? Sí, es el mismo que usted nos enseñó Por en eso, clase. sí, Sí, exacto, sí, lo sí ejecutó. ejecuta Sí, entonces un programa que tenga advertencias no son errores de compilación, sino que como que me está avisando algo. Por ejemplo, defino yo una variable, la cualquiera, la definí y no la utilizo en todo mi programa. No es un error de compilación. Simplemente me está advirtiendo que yo tengo definida una variable la cual nunca utilicé. Es como que me está diciendo, mire, recuerde que usted tiene esta variable y nunca la utilizó, entonces, para que yo revise. Bien. Muchas veces en Java se da eso, de que yo defino la variable, ¿verdad? Puedo asignarle un valor de forma directa. De forma directa es decir, la variable tal es igual a esto. Pero después no le doy ningún uso. O sea, declaro la variable, la inicializo, pero después no le doy ningún uso. Entonces, es cuando viene el compilador y me lanza una advertencia. Usted ya no volvió a ocupar esa variable. Creo que es lo que le pasa con ese código. Como solo estábamos haciendo ejemplos de cómo definir variables, ¿verdad? Y cómo utilizar ciertos métodos, la verdad es que después de definir cada variable no las utilizamos para nada. Es normal que le salgan las advertencias. ¿Me entendió? Sí, muchas gracias, Liz. Ok. ¿Alguien más? Ok, yo espero que ustedes vayan ya implementando todos los códigos que vemos en clase y que se les deja para que implementen como este. No vayan retrasando las cosas, ¿verdad? Porque en un momento determinado podemos utilizar esos códigos. Yo simplemente le digo, ahorita pues abra el código aquel que hicimos que se refiere a tal cosa. ¿Sí? Incluso en evaluaciones se pueden utilizar los códigos que ustedes ya han o que se considera que ya han implementado. Así que no retrasen en eso. Además es importante hasta que ustedes empiecen a practicar implementando código. Ya después ustedes van a hacer su propio código
¿verdad? Y ese tipo de inquietudes como las que los compañeros ahorita expresaron, que son normales cuando ustedes comienzan a programar, ¿verdad? Entonces es importante que se despejen al inicio de la clase, porque ya después, cuando miremos ya cosas que tengan otro nivel de complejidad, va a ser mucho más difícil despejar esas dudas si ustedes no preguntaron al inicio. Van a decir, ¿de dónde proviene este problema? Y puede ser que ese problema provenga, ¿verdad?, de una situación que ustedes no supieron resolver al inicio de la clase y no preguntaron, ¿verdad?, o no practicaron en ella. Mañana vamos a continuar con el tema de funciones y procedimientos, ¿verdad? Si ustedes no implementaron el código ahorita, pueden hacerlo en el transcurso del día. El foro de discusiones está habilitado, ¿verdad?, para responder consultas. Yo lo voy a revisar en la noche y resolver o responderles todas las inquietudes que tengan con este código y con el que vimos el día de ayer. Lick, Diga, no sé si le puedo compartir pantalla que está implementando lo que me dijo ahorita usted permítame. de convertirlo. Comparta. Sí, no, ahí hay que quitar ese float value. ¿Y el punto? Ponga el punto. Ok, ahí hay que buscar el método que convierte a float. A ver. Ujú. Baje. No, estamos viendo ahí métodos de manipulación de string. Hay varias formas, ¿verdad? Vamos a utilizar otros métodos. Yo se los voy a poner en el foro. Está el value of, está el format, ¿verdad? Entonces ahí no le da acceso a los métodos. Entonces vamos a hacerlo por otros mecanismos. Pero, por ejemplo, Por aquí ejemplo, como no va a pruebe, utilizar. ok, pruebe así. Quite partici y ponga la palabra float, mayúscula. Ahora punto. Bien, ahí busquemos una que empieza con V pequeña, V dental, que se llama value of. Ahí está, ahí la estoy viendo. Value of. ¿La ubicó? Sí, solamente que está value of Hay dos value of. string. Entonces Sí, ahí, y ajá, hay value of. float. Una que dice string y otra que dice float. Entonces lo que está en paréntesis es el dato con el cual va a trabajar. Dice, una trabaja con un dato tipo string y la otra trabaja con un dato de tipo float. De la que vamos a ocupar es la que tiene la primera, la que va a trabajar String. con un string.
Entonces, esa es la que va a usar. ¿Y qué es nota 3? Permítame. Pero, no, entonces ahí sería partici. Ahí dentro. Sí, porque ahorita usted está leyendo la participación. Entonces, la variable que utilizo en la línea 20 es la que va a convertir ahorita. Así. Sí, ahí está. Es el mismo procedimiento para cada una para la línea 22, la 23 y la 24. Ok. Entonces, así voy a tratar de trabajar y después tal vez le Ok. aviso por el foro. Vaya pues, Gracias. a la orden. Bien, si no hay más consultas, finalizamos y mañana recuerden la clase desde las 9. Nos vemos. Adiós. Buen día, Lick. Adiós. Gracias, Lick. Lick, ¿este ejercicio cómo va a ser evaluado? No, estos ejercicios es para práctica. Ah, es práctica Únicamente. solamente, Sí, Lick. solo es práctica. Ah, ok. Perfecto, gracias. Bueno, adiós.